Hola Daniel, Hola Clara, gusto tenerte por acá con tu conexión en Inglaterra, porque ya nos contarás de tu experiencia en este tema que vamos a tener hoy, runas, señales, sueños. Daniel es mexicano, Daniel Méndez Antillón. Al final del video estarán sus detalles para aquellas personas que quieran contactarlo, porque él es una persona polifacética que de cierta manera se ha hecho a sí mismo, o digamos, se ha educado a sí mismo en muchos temas, pero de otro lado, siempre hay como destinos que están marcados, pues no solamente por la astrología, por ejemplo, en este caso, su sol en Acuario, en una casa de transformaciones espirituales como es la casa 8 y la casa 9, junto a su nodo norte, para aquellos que ya están en el mundo de la astrología, y con un Mercurio en Capricornio en esta casa. Entonces, todo esto también ayuda a que la persona tenga, digamos, habilidades innatas y escogidas pues desde antes. Para comenzar, ya que muchas personas no conocen acerca de las runas, vamos a hablar de tu conexión con ellas, como cuando te preparaste acá, porque de otro lado eres una persona que estudió abogacía y hizo su máster aquí en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Entonces, para que nos cuentes ese comienzo de tu contacto y de tu encuentro con las runas, qué son, cómo funcionan y cómo llegaste a ellas. sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad, Clara, encantado de estar aquí en tu programa. Y sí, mi relación con las runas, yo pienso que probablemente empezó en el año 2000. Yo estudié mi maestría en la Universidad de Oxford entre 2000 y 2001, hace ya más de 20 años. Y yo recuerdo que vivía en un departamento, enfrente había varios negocios y uno de esos negocios era una tienda de libros sobre temas esotéricos. Entonces yo iba y me metía y sentía una gran atracción porque mi atracción hacia el mundo espiritual viene desde antes de que estudiara derecho, nada más que estaba muy enfocado en el mundo católico, ¿no? Y ya después se abrió pues, a todo lo demás. Entonces yo iba, me metía a la librería y veía libros sobre los círculos de piedra, y veía libros sobre runas y muchas otras cosas, y era una atracción así como algo que quieres hacer, pero sientes que está mal. Entonces no me atreví, pero creo que desde ahí empezó cierto affair, cierta fascinación por ese instrumento. Pasaron varios años antes de que me diera la oportunidad de empezar a trabajar con ellas, pero una vez yo vivía en la frontera con Estados Unidos y en una librería en Estados Unidos me compré mi primer juego de runas con un librito de un señor que se llama Ralph Bloom. Y ahí empezó mi primer contacto con ellas, y yo ya también utilizaba el tarot, pero sentía muy distinta la energía de las runas. La energía de las runas la sentía más suave, pero a la vez ¿cómo te diré? Era como más suave, pero a la vez más intensa, si me explico, en el sentido de que compáralo con un aroma, ¿no? A veces hay aromas que son muy escandalosos, pero muy lineales, que no tienen mucha profundidad, y esto era algo como más suave, pero con mucha profundidad, con mucha fuerza, de ahí empecé yo a utilizarlas inicialmente como un oráculo, pero algo que he aprendido yo en el mundo de la energía y que platicaba contigo en privado es que yo creo que cuando una persona trabaja con energía, tiene mucho que ver el libre albedrío, pero no es nada más el que tú quieras y que yo diga, ah, yo quiero ser chamán, yo quiero ser sanador, no. Estos son contratos álmicos, y cuando el universo no quiere, no se te da. Entonces es muy distinto, y yo así lo he visto con muchas personas. Hay como niveles de apertura de energía, y en los cuales a lo mejor las runas y el tarot y todo, aplica para todo.
se te revelan las cosas de acuerdo al universo. Hay como niveles de acceso, como en el ejército, ¿no? Hay niveles de acceso a la información y mucho tiene que ver con tu propio proceso de crecimiento, porque es un poder muy grande que no se puede usar a la ligera. Y creo que podemos encontrar un parámetro en el relato de Odín, de cómo Odín entra en contacto con las runas, que según se dice, pues él duró 9 días y 9 noches colgado en el árbol de Yggdrasil y al borde de la muerte, sin comer y beber nada. Tiene que inclusive que entregar un ojo, y entonces es cuando las runas se le revelan. Creo que eso es algo muy similar en el caso de todos nosotros, que las runas se te van revelando, cuando te toca trabajar con ellas, se te revelan ellas poco a poco en el momento en que estás listo. Y creo que ya el momento clave en mi vida, que es cuando se me empezaron a revelar, fue después de 2016, porque yo he ido varias veces a Inglaterra, estuve un año allá en mi maestría, ¿Ya? pero en 2016 hice un viaje yo solo, no a lugares turísticos, sino fui a puros lugares de poder y lugares sagrados. Eso, o sea, estuve Que es muy no es Stonehenge, que es importante. Angetón. Esa parte es muy importante, la de lugares de poder, porque la energía está allí, es como una biblioteca en el campo etérico y todas las Ujú. personas que están llamadas a un trabajo con ese tipo de conocimiento, porque de todas maneras el conocimiento viene hace miles y millones de años y nosotros somos también como unas bibliotecas que vamos accesando en cada encarnación, entonces tú al llegar allí conectaste. Totalmente, o sea, para mí mi experiencia en ese viaje, fui a lugares de Inglaterra, Escocia y de Irlanda que no había ido, y fui literalmente a eso, a hacer conexión, y para mí fue como haber recuperado conocimiento de otras vidas. Y sí, o sea, yo siempre he tenido una conexión muy fuerte, no con Inglaterra como la conocemos ahorita, No. sino con esa tierra, con ¿Cómo lo se que llaman era. las islas, las islitas que me contaste dónde fuiste? ¿Cómo se llaman? Ah, sí, fui a una isla que está muy al norte de Escocia, Sí, muy al norte, se llama la isla Orkney, y fue uno de los lugares a los que llegaron los vikingos. Y incluso llegas al aeropuerto y ya desde el aeropuerto están escritas en letras, el nombre del aeropuerto está con runas. qué Y bien. entonces ahí, sí, ahí fue donde yo creo que hice un contacto más fuerte con esas energías. Y ya después de un tiempo, las runas se empezaron a revelar, pero una de las primeras cosas que tuve yo que entender es que en realidad hoy en día conocemos las runas como oráculo, pero ese es un uso más bien contemporáneo y muy influenciado por el tarot. En la medida que el tarot se hizo popular y proliferó su uso, hubo gente que empezó a utilizar las runas como oráculo, y sin embargo no es como se usaban en la antigüedad. Bueno, más bien, a lo mejor sí se usaban así en la antigüedad, pero no hay documentos históricos que avalen el hecho de que los antiguos druidas y celtas y nórdicos vikingos utilizaban las runas como oráculo. Lo que sí ¿Cómo tenemos las ahí. usaban? ¿Cómo las usaban para que las personas también, Ujú. digamos, capten la esencia de cómo deben ser usadas? Ujú. Sí, realmente si revisamos los poemas nórdicos, el Hamabal y otros textos que hay por ahí, en realidad las runas eran utilizadas como herramientas mágicas. Y porque en realidad las runas no es el símbolo en sí, sino es como, el símbolo es como como una llave de conexión, ¿no? Como si yo agarro mi teléfono y tengo aquí mis aplicaciones, ¿no? Sí, Entonces, ves aquí todas las aplicaciones, y tú le picas una aplicación y te conectas con un mundo, con un universo. Entonces yo total. así he aprendido que son las runas. En realidad los símbolos son únicamente llaves de conexión con energías
que están no solamente en el universo, si están en el multiverso, ahora que está de moda la palabra multiverso O en la con las quinta películas. dimensión, nosotros en la quinta dimensión, porque pues realmente nosotros ya nos movemos en otras dimensiones en la medida que vamos elevando vibración y vamos accesando nuevas informaciones. Entonces, de cierta manera, esa información de las runas no solamente llega desde ese plano que tú lo transmites, que tú lo aprendiste, sino también en la medida que uno va en los sueños. Por ejemplo, me imagino que a ti se te han revelado runas en los sueños. Sí, es correcto, se me han revelado varias y es como tú dices, o sea, en realidad hay muchas dimensiones, ¿no? Esta es una de estas. Sí, Y las runas son como energías, son como, ¿cómo le podemos llamar? Son como frecuencias de energía, como la estación de frecuencias. radio a la cual te conectas, ¿verdad? Y sí, definitivamente las que conocemos hoy en día no es más que una compilación, no arbitraria, pero una compilación intencional. Hoy en día la composición que conocemos es el antiguo Futark, que son básicamente 24 runas, y hay quienes les agregan una runa que está en blanco, ¿no? Que en realidad no Ya, tiene ningún símbolo. Pero no es la única forma, o sea, hay otros estudiosos que hablan de que en realidad son menos, son como 17. ya, Hay otros autores que han hablado en que en realidad son 35. ya. Eh, yo creo que en realidad son las runas que ahorita son famosas y que se han revelado, pero hay muchas otras más que no son tan conocidas y que no son tan populares, pero que se te van revelando a ti en la medida que te dan acceso a ellas y estás ya preparado para usarlas, ¿no? Y tú en tu caso, ¿con cuántas trabajas? Digamos, normalmente, ¿te has compenetrado con un número específico? Yo, mira, más bien con lo que he experimentado mucho es con el antiguo Futar, con las 24 Sí, actuales sí, con las, o sea, sí he visto otras runas que están en textos antiguos o talladas en piedras antiguas, pero no las uso tanto y más bien con las cosas que he estado experimentando más es con runas compuestas, porque pues están las 24 runas normales, pero de ahí se pueden hacer muchas combinaciones. Entonces, yo te podría decir que no, hasta la fecha no he agotado los usos de las runas actuales que tenemos y sigo descubriendo nuevas formas de combinarlas, ¿no? Simplemente, eso, pues es algo de todos los días, ¿no? Simplemente anoche estaba dando precisamente el taller de sueños sí. y se me vino a la mente una runa que tú seguramente la vas a identificar, pero es una runa así, más o menos. Justamente la había anoche en un sueño, que es una combinación de Jebo Sí, y luego de así, Ita, y sí, que a su vez esta X y este palito, la I, a su vez forman la runa Hagalas, que tú me mencionabas, y a su vez también puedes ver la runa Feju. Entonces, esta combinación es claro. nueva para mí, ¿no? Y no la he usado, más bien me llegó anoche, y entonces así me ha In- pasado. Hace poco Increíble, también. increíble porque hablaba, pues digamos, se mandé el mensaje esta mañana de Ujú. que cuando uno se levanta, que a veces tiene palabras no sueños, sino como palabras que le vienen así, la palabra que me vino fue de Hágalas, la runa de Ujú. Hágalas, porque en el pasado, pues obviamente cuando también, al principio cuando estudié homeopatía acá, digamos aquí uno conecta mucho con las runas más que con otro tipo de oráculo, y digamos que hace años, pero muchos años que no las uso, y no me acordaba de los nombres, pues me son familiares los nombres porque uno vuelve y recuerda, uno siempre recuerda cuando ve las imágenes, pero esta mañana la palabra Hágalas, ¿tienes por allí algún mensaje de qué significa? Bueno, es que la runa Hágalas tiene varios significados importantes porque también en las runas la numerología también es importante. La runa Hágalas es la novena runa y Ya, el 9 es el número más sagrado en la mitología nórdica porque varias veces se menciona, ¿no? Se habla de nueve
inframundos, se habla de que Odín estuvo colgado 9 días y 9 noches en el árbol de Yggdrasil hasta que se le revelaron las runas. Se habla de que Heimdall nació de 9 madres. Entonces, el 9 tiene una conexión con la plenitud, con la divinidad, y luego te metes, por ejemplo, lo conectas con el círculo, que también el círculo también es una runa considerada, nomás que pues no la vemos como tal, pero también es una runa, y el círculo pues a su vez tiene 360 grados y no importa cómo lo dividas, siempre te va a dar un 9. Entonces el 9 es como la conexión con la divinidad, con la plenitud del multiverso, y se le considera a Hágalas la runa madre de la cual salen todas, que aparte, hoy en día Hágalas en muchos oráculos, o más bien en muchos juegos de runas, la vemos así como una H. Sí, la vi, la miré, la Pero, busqué esta mañana, pero no alcancé a mirar el significado como para... sí, pero también está representada muchas veces como un asterisco, ¿verdad? Bueno, si le quitamos estas Sí, papitas, sí, la sí, X y eso tiene que ver con todas las direcciones, porque si lo vemos en una forma tridimensional, que aquí les estoy dando un secreto de las runas hay que verlas no en la forma dimensional no. como bidimensional así como la vemos, sino hay que verlas tridimensionales en nuestra mente. Entonces, este asterisco de Hágalas es algo que está conectado con las 4 direcciones, Qué bien. y en medio tiene un eje que te conecta que es como el árbol de Yggdrasil, o sea, te conecta con todas las dimensiones, en forma vertical, con el arriba y el abajo, que de hecho en un libro de Trúmbalo Melquisedec, Sí, en el que habla de la creación, él habla precisamente de que en un principio, en el acto de la creación, primero está el punto, y luego del punto salen las líneas hacia las 4 direcciones, y luego de las 4 direcciones se crean justamente lo que dice Drúmbalo Melquisedec, que es lo que decían los vikingos. sí, Y eso también lo podemos ver en las culturas mesoamericanas, porque ellos más bien usaban el quincunce, pero el sí. quincunce en realidad no es tan distinto, porque el quincunce son básicamente es un símbolo que tiene las 4 direcciones y en medio tiene un punto, pero ese punto, si lo estás viendo de arriba hacia abajo, pues tú no sabes qué tan largo es, o sea, al final es un símbolo universal, que nos habla acerca de nuestro origen, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos de regreso. Eso te quería preguntar. Al ser tú mexicano y a las culturas mexicanas tener también tanta trascendencia espiritual, ¿de qué manera combinas, digamos, los dos mundos? Porque, pues, digamos, acá estamos combinando varios conocimientos de distintos territorios como para llegar a una integración de un conocimiento universal. Hijos, esa pregunta es muy interesante, porque ciertamente si vemos las culturas mesoamericanas, pues aquí hay una gran tradición mágica, Sí, increíblemente profunda, y no nada más hay una escuela, o sea, México es el país que más culturas milenarias ha tenido, que han aportado mucho a la humanidad. O sea, aquí tuvimos a los olmecas, a la cultura madre, tuvimos a los mayas, tuvimos a los zapotecos, tuvimos a los toltecas, tuvimos a los mexicas, y todavía si te vas al norte, por ejemplo, en los libros de Carlos Castañeda, Don Juan, pues era un indio yaqui, ¿no? Bueno, que venía de los toltecas, pero hay muchas escuelas, y sí, yo muchas veces me he preguntado si, bueno, si soy mexicano, no debería estar utilizando más esas escuelas que aparte, o sea, no se fijan en lo que dice la historia, que si llegaron los españoles a conquistar a los mexicas, eran pueblos muy poderosos y que tenían un poder para utilizar la magia tremendo. Pero a mí me han pasado dos cosas. sí, Primero, sí me ha llegado mucho conocimiento de Guardianes de la Tradición, sí. pero hay como mucho recelo. No lo comparten fácilmente a personas que no sean de sus círculos. Este, em, una vez platicando con personas que están muy metidos
en ese mundo y que conocen muchos guardianes de la tradición, Sí, me decían, no, hombre, pues es que a ti te van a ver y te van a ver, o sea, te van a ver demasiado blanco, con ojos verdes, a ti te van a ver como español, o sea, no te van a ver como alguien de ellos. Porque aunque ya hayan pasado más de 300 años, muchos de estos guardianes de la tradición todavía están enojados por la conquista, todavía están claro, molestos por eso. claro, Entonces, si no te ven como alguien de su clan, ya, difícilmente te van a soltar conocimiento. Entonces, sí ya ahorita ya hay gente que está compartiendo más conocimiento, abierta, porque más sí, ya abierta. hay un poquito más, ya hay un poquito más, porque ya hubo una orden de algunos de los guardianes de la tradición que empezaron a dar la orden de que ya se empezara a compartir el conocimiento sagrado del Claro, antiguo México, porque ya le toca a la humanidad, ya es momento del hay que despertar. recibirlo, claro. Te hago una Pero pregunta, aquí sí, paréntesis en medio bueno, termina lo que vas a decir y te hago una pregunta, porque ellos quieren ya, bien, sí, quieren sí, ya no, darlo. sí, 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 es eso, pero lo que te iba a decir es que a mí me ha tocado recibir un poco del conocimiento del antiguo México, pero por razones que van más allá de mi entender, con lo que más he conectado y de lo que más he recibido yo conocimiento, ha sido de las antiguas escuelas de magia de Europa. Ya, sí. Ah, Entonces, sí. allí también iba mi pregunta, porque, digamos, actualmente está muy en boga el uso de las plantas sagradas, no solamente en Sudamérica, pues digamos con el yagué, la ayahuasca, todo, pero México tiene una tradición de plantas sagradas, yo diría que mucho más amplia que el resto de los lugares, precisamente por la parte mágica. Más sin embargo, para mí es importante aclararle a las personas públicamente de que no se vayan a dañar o digamos o que no se vayan a torcer los caminos cogiendo estas plantas como negocio, como formas de inducir sueños o estados alterados de conciencia. ¿Tú cómo ves en México actual esa situación? Sí, pues de igual manera es algo que apenas está recordando. En México tiene dos tradiciones muy grandes, Sí, y una es precisamente el uso de plantas de poder y el otro es el de los sueños. De hecho, se dice que bueno, hay como dos historias de cómo en México se desarrolló se desarrolló el conocimiento sobre los sueños. Y en una de esas historias se dice que hace más de 50,000 años en Teotihuacán habían unos dos grupos y que se llamaban los toltecas y los mexicas, de los sí, cuales posteriormente se tomaron los nombres para los pueblos que llegaron después. Pero de acuerdo a esa tradición, los mexicas desarrollaron su conocimiento en base a las plantas de poder y los toltecas lo desarrollaron en base al uso de los sueños, ya, que al final son dos caminos para llegar a donde mismo. total. Y entonces desde entonces viene, y aquí en México hay algunas plantas sagradas, varias, o sea, no es una sola, ¿no? El Muchas. cacao, no se diga. El cacao es hasta el cacao es utilizado en ceremonias como una planta de poder y de conocimiento. Pero sí me parece que hoy en día aquí en México es más popular el ayahuasca, Ya. porque la ayahuasca es como más suave. No Sí, es tan rudo como el peyote. pero últimamente también hay muchas personas, o sea, hablo después de la pandemia aquí en Europa, por eso me gustaría comentar contigo, porque o el año pasado, al final de la pandemia, muchas personas empezaron con los hongos, pues con los hongos silvestres, ¿cierto? Y ahora he escuchado pues, de amigas que trabajan, digamos, con sitios, pues dictando clases en Colombia, de que ya están dando para ciertos talleres microdosis de hongos para que las personas estén como más atentas o obviamente que esto tiene que tener una dirección terapéutica. Por eso te pregunto, porque veo que
Yo digo que también relacionado con la entrada de Júpiter y Neptuno en Piscis, estamos también encontrando un balance entre de que las personas no se vuelvan adictas y desarrollen sus estados de conciencia, ojalá a través del trabajo consigo mismos, que es posible, y que las plantas de poder obviamente son ceremoniales y de ritual, porque obviamente, pues yo hice la ceremonia de la ayahuasca hace muchos años, también probé para saber y hablar con propiedad que era una experiencia de hongos, pero no necesito de eso para soñar o para desarrollar mi parte espiritual. Entonces me gustaría también como que nos cuentes sobre tu experiencia con tus consultantes, porque yo me entero pues a través de mis consultantes que son jóvenes, pues son entre 33 y 40 y pico, entonces digamos que es importante uno ir como redondeando o como aclarando. Ujú. Pues mira, yo creo que tocaste varios puntos importantes. Primero que nada, yo creo que el ser humano siempre hemos sido adictivos. Sí, Entonces, eso creo que no lo vamos a poder evitar o cambiar mucho y tiene mucho que ver con los vacíos que se nos han generado, ¿no? ya, Estamos tan perdidos de nuestra esencia original, estamos tan confundidos y estamos viviendo una realidad tan ajena al ser humano hoy en día que las adicciones se convierten en un escape, ¿no? Entonces, hoy en día lo vemos de otras formas. Tenemos adicción a la comida chatarra, tenemos adicción a las redes sociales, adicción al Netflix, adicción a todo aquello que nos saque un poquito de nuestra realidad, al chisme. sí, Ahorita hay una adicción a la historia de Johnny Depp y Amber Heard. Entonces, esas adicciones creo que más que nada es como la pérdida de identidad del ser humano, que estamos confundidos y estamos perdidos, adictos a la ropa, a los carros, a la casa, todo eso, ¿no? Pero dentro de este entorno tan complicado, lo que yo veo en general es como un regreso muy fuerte de la sabiduría ancestral, en sí, general como que estuvo muchos años guardada, por eso aquí en México Guardianes de la Tradición dieron la orden de que se empezara a compartir, pero ha sido como algo general. O sea, yo creo que esta práctica que estamos teniendo hoy, hace 10 años era más difícil. Hace 10 años era más normal hablar de meditación, de así. yoga, cosas así, Mm. pero ya ahorita hablar de runas, hablar de sueños es como un regreso más fuerte de la sabiduría ancestral y dentro de la sabiduría ancestral, creo yo que parte del reconocer nuestra identidad es aprender a trabajar los espacios liminales. Liminal quiere decir límite. Entonces, si nos metemos a ver las tradiciones ancestrales donde verdaderamente se hace la magia, no es cuando prendes la vela, no es cuando prendes el incienso, no es cuando haces la saludo a las 4 direcciones. O sea, todo el método y toda la forma es importante, pero se tiene que dar un contexto en el cual el ser humano está en un espacio intermedio, en el cual tiene un pie en esta realidad y tiene un pie en otra. Esa es la parte central. Eso es clave. Este, y eso tú todos los días lo experimentas. Cuando te quedas dormido, pasas por un estado que se llama hipnagógico, en el que estás despierto y dormido a la vez. Estás medio dormido. En ese momento, en ese espacio, las barreras de la razón y de la conciencia están desmoronadas. Puedes reprogramar tu inconsciente, trabajas con tu inconsciente de forma formidable porque está abierto. Haz de cuenta que está abierto. Es como llegar a meter el programa en la computadora, lo que tú quieras. Esa es la parte central, aprender a... Entonces, siempre que hagas un ritual, siempre que utilices runa, lo que tú quieras, primero entra a un espacio liminal. Y hay varias formas de llegar a él. Una es a través de las plantas de poder. Otra es a través de los sueños. Sobre todo el estado hipnagógico cuando te estás quedando dormido. Sí, Entonces, hay gente que yo conozco magos que primero antes de hacer un ritual o de hacer un trabajito de magia, primero se toman unos tequilas o por lo menos usan marihuana, ya, no para emborracharse, no, para drogarse, sino para entrar a ese estado intermedio de conciencia alterada. Lo puedes hacer a través de la meditación,
lo puedes hacer a través del baile, hay varias El tradiciones. baile es buenísimo. Yo he entrado Sí, en trance a través del baile después de que en un grupo de trabajo que tuve hace muchos años en Colombia, bailamos seguido de 9 de la noche a 4 de la mañana, pero seguido, 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 sin parar. Y luego salimos al campo al amanecer para poder conectar con la magia del amanecer. Entonces, digamos que entramos, abrimos estado alterado de conciencia. Y en otra ocasión, digamos, yo subí al Cerro Nutibara en mi ciudad con respiración, pero entonces suba, baje con ejercicio físico intenso, y ya al final, cuando abrí la pineal, conecté con la respiración de Medellín, mi ciudad, que vi que estaba muy acelerada y la puse un poco más lenta. Entonces, digamos que se puede entrar en estados alterados de conciencia a través de estar uno muy concentrado, metido como en ese papel. sí, de hecho también los ejércitos del antiguo México, o sea, los guerreros jaguar, los guerreros águila, todos esos, antes de entrar a batalla hacían danzas sagradas. Y las danzas sagradas no era para rendirle tributo al dios, era para entrar a en estados alterados de conciencia en los cuales canalizaban la energía de grandes guerreros de la antigüedad y la energía de los animales. O sea, los guerreros jaguar se llaman jaguar porque canalizaban la energía del jaguar y así todos había de otros. Está el caso de la bruja de Portobelo, en Turquía también hay tradiciones en las cuales entra al estado de conciencia alterada a través del baile. El ejercicio físico, también a través de él entras, algo que yo hacía en el gimnasio antes de la pandemia, cuando iba al gimnasio me metía al vapor y en el vapor ahí hacía meditaciones muy fuertes. El temazcal te lleva a ese También, estado intermedio. Y hay ahorita, inclusive hay ahorita un documental en Netflix, no un documental, es una serie de un tipo un americano muy jovencito, muy simpático que se llama El Medium. Entonces él lo llevan a casas y él es un medium, es un canalizador increíble. sí, Y él lo que hace, si lo ven el programa, él se lleva un cuadernito. ya, Entonces él empieza, llega a una casa y empieza a conectarse con un espiritual y él en su cuaderno está haciendo garabatos, ya, puros garabatos, así. Entonces tú dices, pues, ¿qué está haciendo? No está pintando nada, no. Su intención no es pintar, sino que a través de los garabatos hace como rejillas en sus cuadernos y a través de esos garabatos entra en estados de conciencia alterada y ¡pum! Le empieza a llegar toda la información. Pa. Entonces, me aventé una plática un poquito larga, pero al final a lo que quiero llegar con todo esto es que para elevar el estado de conciencia en general y poder hacer más magia en nuestra vida, necesitamos encontrar forma de llegar a esos espacios intermedios y liminales de conciencia alterada. Y desde ese punto de vista, creo que tienes mucha razón al decir que pues, hay que tener cuidado de no enviciarnos por la influencia de Neptuno. Pero igual, yo he tenido experiencias muy padres, inclusive hasta con LSD, que me han permitido avanzar. Ha tenido como saltos cuánticos gracias al ¿qué LSD, que tal? aparte ni siquiera es planta sagrada, la inventó la CIA. Este, eh, pero yo sí creo que es bueno a veces atreverse de vez en cuando No, a claro, yo pienso utilizar. que las personas tienen que romper también barreras, porque obviamente hay personas tradicionales. Lo que pasa es que yo digo que si vinimos también a la Tierra, vinimos a experimentar todo y y a aprender de todo, porque simplemente al tú asimilarte a saber una planta, qué sensación te produce, digamos, qué sensación produce la marihuana, por ejemplo, bajo los efectos de la música o para ciertos trabajos. Entonces, digamos, es válido, simplemente que hay muchas formas para las distintas personalidades. Y esa era otra cosita que te iba a comentar a ti, porque como trabajas en un mundo también racional, en el mundo de pues de los casos, y digamos, me parece que estás haciendo un excelente papel con el femenino en los hombres a través de romper esquemas. Háblanos un poquito como de esa parte de México, cómo está esta situación con el encuentro del equilibrio en los hombres del femenino, en las mujeres también de su femenino y masculino, entonces a través de lo que tú haces.
Bueno, sí, pues yo tengo, como lo escribiste, pues yo tengo un pie en el mundo corporativo y otro pie en el mundo de la Tierra Media, el Señor de los Anillos, ¿no? En el mundo mágico. Pero creo que en realidad esa separación la hemos creado nosotros en nuestra mente. De hecho, los druidas en la antigüedad, los druidas tenían varias funciones, eran sacerdotes, eran sanadores y también eran juristas, eran los jueces, eran los abogados. Qué Y de bien. hecho, como me decía una amiga, en realidad el derecho también tiene mucho de magia porque cada vez que haces un contrato, estás haciendo un decreto, estás haciendo un pacto, ¿no? Y al final la magia se manifiesta de varias formas, se manifiesta con los actos, con los pensamientos, con las emociones, con los sueños. Entonces, ya me ha costado trabajo, pero ya cada vez puedo entender más mi vida como un todo. Antes lo veía más así como que, está Daniel el abogado y está Daniel Ya, el espiritual. Y ya como que ya me he desvergonzado un poco y cada qué vez he sido bueno. mucho más abierto en redes sociales. Ahorita me estoy atreviendo a decir cosas que antes no me atrevía por miedo a que fuera, Maravilloso. a que perdiera mi despacho. Pero yo creo que eso que me está pasando a mí es la nueva era, porque Claro, en más de 30 tradiciones antiguas se hablaba de una era dorada, se hablaba de la segunda venida del Cristo, se hablaba del regreso de Quetzalcóatl, y siempre que se habla de esa nueva era, no se refiere a avatares no, como Jesús o como Krishna o cualquiera de ellos, Buda, sino se refiere a que como colectivo todos y cada uno de nosotros aportamos. recuperamos esta totalidad de nuestro ser que nos permite estar en los dos mundos a la vez. De eso se Total. trata, de que tenemos derecho y tenemos el privilegio de poder estar entre los dos mundos, y no porque sea abogado corporativo de bancos, aseguradoras, tengo que dejar de interesarme por el mundo espiritual y de la magia y viceversa, ¿no? Son más bien como separaciones que vienen muchísimo, creo yo, de la religión cristiano-católica. Del pasado. Ajá, o sea, de la famosa frase del lo que es de Dios es de Dios y lo que es de César es de César. Antes de terminar y, digamos, haciendo acotación a que tu canal de YouTube se llama Magia Ancestral, darles a nosotros dos, pues, un ejercicio de magia antes de terminar este video, como algo simple, algo simple. Prende una vela, prende una vela y conéctate con la luz de la vela, para entrar a ese espacio liminal que ahorita hablaba de, bueno, tienes varias formas, ¿no? A través de meditación, de sueños, de drogas, de baile, del sexo, pero prende una vela, intenciónala, ya sea de agradecimiento a la vida, agradecimiento a Dios, agradecimiento a los guías, utilízala, no sé, para quemar cosas que estén ahí afectándote, o si te sientes cansado, si te sientes agotado, visualiza, o sea, prende la vela, ve la llama y pídele que te permita tomar su energía del fuego como para reactivarte. Y eso es algo súper sencillo que me vino Maravilloso, ahorita. súper bien. Ajá. Yo voy a compartir un ejercicio que hice con una amiga hace poco en Mallorca. Fuimos a una caminada común y corriente en Mallorca, vimos unas plantas llenas de espinas, unos cactus, porque la isla está llena. Entonces, cuando esas plantas de higos o de cactus, cuando alguien tenga en su sistema demasiadas espinas, de que sienta que alguien lo ha insultado o que lo ha ultrajado, lo que sea, es como fundirse con esa planta de espinas, darle las gracias y fundirse con esas espinas para sacar las espinas de adentro. Es algo homeopático a través de la planta. Entonces, digamos que es un ejercicio lindo, al punto que la amiga con la que hice el ejercicio quedó tan influenciada en su inconsciente que tuvo un sueño que estaba con dos niñas que estaban comiendo plantas con espinas. O sea que básicamente lo que es el inconsciente. Sí, 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 sí.
Qué bonito. Bueno, Daniel, mil gracias. Creo que tu aporte ha sido maravilloso. Eh, Esperamos tenerte en otra oportunidad ya con otro tema. Y bueno, algo que quieras decir para finalizar. No, Clara, muchísimas gracias por el espacio de oportunidad. Se nos fue el tiempo volando, A mil. volando, 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 y apenas así tocamos por superficie, como que tocamos varios temas así por la superficie y Total. no pudimos entrar más a fondo, así que bueno, encantado de retomar esta plática Sí, contigo y ya irnos con aspectos más específicos cuando gustes. Encantado. definitivamente. Ajá, Definitivamente. y encantado de reencontrarnos. Bueno, felicidades y bueno, ya las personas verán tus redes porque tú también dictas cursos de sueños, entonces para que contacten a Daniel. Sí, muchas gracias. Ahorita estamos ya con un curso de sueños. Posteriormente vamos a dar un curso de prosperidad con Salomón, en la magia salomónica. Y bueno, ya vendrán otras cosas más después. Súper, felicidades.